Hola amigos de Artemaníacos con Lili y Sam, para hoy les voy a compartir cómo realizar este proyecto. Es un perrito hecho con medias, con calcetines de estas que parecen tipo toalla. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo conmigo. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos también tus comentarios y comparte este video con todos tus amigos, con todos tus conocidos, ya sea en redes, donde prefieras. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en tu canal Artemaníacos con Lili y Sam. Bienvenidos. Bueno amigos, para este trabajo entonces necesito una media o calcetín de color blanco, otra estampado porque es lo que va a ser la ropa, silicona líquida si la vas a hacer con niños o silicona caliente si es un adulto, algodón de relleno, 5 pompones número 2, puede ser de pronto un número 3 también, sirve, ojos de perro porque vamos a hacer un perrito, entonces por ejemplo estos tienen una medida de 2.5 de largo. Los pueden comprar así por separado o este juego que ya vienen así listos, los ojos, también la nariz de perro, ¿sí? O nariz para animalitos, ustedes lo preguntan así en tiendas de manualidades. Y de estas bandas que son elásticas, si las encuentran sin color, que sean transparentes totalmente, mejor. Pero yo no las encontré sino así, entonces no me fui a complicar y las voy a utilizar. ¿Listo? Entonces con esto vamos a empezar a trabajar el perrito del día de hoy. Bueno, comienzo entonces con el cuerpo del perro. Lo que voy a hacer es cortar debajo del talón. Y comienzo con el cuerpo porque él es el que me va a dar el tamaño. Entonces estas medias, por ejemplo, es talla para dama, 9-11. Si ustedes quieren hacerlo más grande, entonces encuentren o busquen en el comercio medias que sean más grandes. ¿Listo? Pero esta es como la estándar, la que se encuentra como siempre estampada así en toalla. Entonces ya saben, esta es de la talla 9-11. Y la misma compré en la blanca. Entonces voy a empezar a rellenar porque este va a ser el cuerpo del perrito que vamos a hacer hoy. Bueno, cuando lo tenga totalmente relleno, así como se ve aquí, entonces voy a tomar la liga o caucho o resorte, como ustedes le llamen, y lo voy a anudar. La ventaja, por ejemplo, en este caso, es que si lo hacen con niños, entonces con las ligas es muy fácil. Entonces vamos a darle el tamaño, digamos que este es el tamaño que quiero el perro, y vamos a tomar la liga y así sujetamos. Así no manejan hilo, no manejan pegamentos fuertes. Ahora también voy a cortar la pieza en color blanco, pero ya no hasta el talón, sino se puede decir que hasta la mitad de la parte que corresponde, desde la puntera hasta el talón, la mitad, porque la cabeza debe quedar más pequeña. Algo que se me había olvidado, las tijeras. Listo, también tijeras entre los materiales. Y recuerden que con los niños siempre debemos de tener cuidado, entonces ayudarles para que puedan realizar este proyecto. Lo rellenamos de la misma forma y también lo sellamos con las mismas de estos elásticos. ¿Listo? Estos mismos elásticos. Bueno, ya tengo las dos piezas, miren que una es más pequeña que la otra, esa es la idea. Entonces ahora los voy a pegar en esta posición. Si lo van a hacer con niños, como les digo, silicona líquida, la que es fría, la pegan muy bien, los hacen que sostengan durante un buen rato hasta que pegue. Si ya es un adulto que lo está trabajando de pronto para venderlos como souvenir, para fiestas infantiles, baby shower, o sea, tantas cosas en las que podemos vender estos proyectos, entonces con silicona caliente aplican bastante y también al pegarlo sostienen y esperan a que esté bien seco. ¿Listo?
moñón con moñón. Bueno, ya está bien pegado, entonces ahora vamos a poner las paticas, ¿sí? Las patitas del perro, entonces voy a poner aquí y en la parte baja. Y el quinto pompón que les pedí es para ponerlo en la parte de atrás como cola. Entonces vamos a trabajar esto. Recuerden que la silicona siempre se demora en secar, entonces si es la líquida todavía mucho más. Entonces vamos pegando y sosteniendo. Ahora del calcetín, de la media blanca, voy a tomar una parte, puede ser de donde inicia el talón, que me quede paralela, listo, que quede así lo más derechito que se pueda. Y este lo corto en el centro. ¿Qué voy a hacer con este? Voy a hacer las orejas. Entonces voy a poner el derecho hacia arriba, y voy a poner un poco de silicona en los lados. En la parte más corta no, solamente a los lados, que es lo más largo. Bueno, ahora que están totalmente secas, recuerden que lo pueden hacer también con silicona líquida. Se los repito bastante porque son preguntas que a veces se repiten también mucho en los comentarios. Me preguntan, ¿puedo utilizar silicona líquida? Sí, en todos los proyectos la verdad se puede utilizar. Ya es por gusto de cada persona. Con la caliente se trabaja un poquito más rápido, pero ahí está el riesgo de quemarse. Aquí tengo la muestra de que en un proyecto que hice para el canal principal me quemé, entonces sí es probable que se quemen. Entonces es eso. Esas son las orejas. Esto fue lo que hice. Lo que hice fue unas orejitas para colocarle acá en la parte superior. ¿Sí? Ustedes verán si lo ponen más recto o qué. Miren, aquí las voy a anudar con los cauchitos, con estas ligas. Voy a tomar unas que sean amarillitas para que no se note mucho. Entonces las voy a anudar en un extremo para que me quede más firme. Y luego de que las tenga así, corto el exceso. Listo, voy a cortar. Aquí sí se ve bien, sí. Bueno, entonces la idea es que me queden bien sujetas allí. Y puedo cortar esta parte que no se ve tan bonita. La corto. También así puedo hacer la cola, ¿no? Si no tienen la manera de conseguir los pompones, podrían hacer piezas así en la misma media, en el mismo calcetín, y les quedaría la forma de las paticas, de la cola, las orejas, si solamente quieren utilizar media. Les recomiendo que los elásticos sean totalmente transparentes. Miren que aquí, por ejemplo, se nota el amarillo del mío, pero digamos que no me voy a complicar con eso. La idea es compartirles. Entonces ahora lo pego como es de la misma toalla, entonces no se nota mucho. Entonces es donde lo voy a pegar. Bueno, aquí se me quedó viendo los cauchos, las ligas de color amarillo, fatales, pero luego lo trabajaré o le pondré alguna decoración. Recuerden, por eso desde el principio les dije que las ligas fueran transparentes. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner los ojitos. Este sí lo voy a pegar con silicona líquida, porque con la silicona caliente este tipo de ojos sí se derrite y se vuelve nada. Y pues entonces sí me toca decírselos para que no vayan a perder el dinero comprando estos ojitos y que luego se les derrita. Entonces vamos a aplicar buena silicona
Estos ojitos son grandes para este perro, pero me gustan muchísimo. Bueno, así quedó entonces ya con los ojos y la nariz ya pegadas. Voy a tomar una cinta falla, esta es de 4 centímetros de ancho. Si lo tienen de menos ancho mejor. Yo es porque es el que tengo para trabajar en este momento. Pero ustedes saben que tienen que ser muy recursivos con el material que tengan. Entonces este lo voy a anudar aquí en el centro. Le voy a hacer un moño coqueto. Si por ejemplo lo hacen en otro tono, porque lo hacen de pronto para niños, o porque es un baby shower, de pronto no saben si el bebé es niña o niño, entonces lo hacen en color verde o amarillo u otros colores así que sean bien lindos. Entonces la cinta que juegue con el vestido también queda muy bonito y hacemos un moño. Bueno, y entonces así quedó el moño, para que no les pase, o si les pasa igual que a mí, que ponen estas ligas y no juegan con el color de la media. Entonces hice unos moñitos también en la misma cinta y los pego con silicona líquida. Aquí me queda uno y en el otro lado el otro. Espero entonces que la idea les guste, que la pongan en práctica, que sea de provecho para ustedes, ya sea para que regalen o para que puedan hacer tipo negocio. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué tal les pareció. Miren que es una idea que es económica, es sencilla, no es costosa. Sí, la verdad, y no es mucho tiempo lo que hay que dedicar para realizarlos. Recuerden que leo sus comentarios, que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo que es totalmente gratis. Comparte este video también, es una manera de apoyarnos y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.